un abogado más, digamos, ¿no? Dentro del tribunal arbitral. Es decir, la parte que designa el árbitro no está designando un abogado, ¿no? O alguien que va a abogar por su defensa, ¿no? Para eso ya cuenta con una defensa, con un estudio de abogados o peritos, ¿no? El árbitro no tiene por qué, no debe por qué abogar por la defensa de la parte que lo designó. El árbitro, en cambio, tiene que comportarse de manera imparcial e independiente, ¿correcto? Y si hay, pues, digamos, vistos de que el árbitro no está comportando de esa manera, evidentemente hay algunos mecanismos para que el árbitro sea retirado a través de la recusación. ¿Ya? Es importante, pues, que también se tenga esto presente, no solamente cuando uno es parte al designar a un árbitro, sino también cuando uno, por ejemplo, si alguno de los asistentes está interesado en finalmente ser también árbitro eventualmente, ¿no? En, pues, asegurarse, ¿no? de que sea independiente e imparcial, de no tener un conflicto de intereses, ¿correcto? No solamente las partes deben tener claro esto, sino también el mismo árbitro. Si tienen un caso en el cual consideran de que no van a poder fallar de manera, pues, digamos, sin comprometer digamos, sin tener un conflicto de intereses de por medio, sería mejor el apartamiento o no aceptar el cargo, ¿no? Siempre es, para esto, de repente me estoy saliendo un poquito del tema, pero es importante, pues, tener presente esto, porque como dice una frase atribuida a Mark Twain, ¿no? Siempre, si haces lo correcto, no estás equivocado, ¿no? Como tercer aspecto esencial, lo que tenemos con el arbitraje al final es una decisión final y obligatoria, es vinculante a las partes, ¿correcto? Esta decisión resuelve una disputa y para llegar a esa decisión se utilizan elementos procesales, ¿correcto? Como hemos arrancado en esta exposición, vamos a hablar un poquito del consenso, el proceso y la decisión. En el consenso, el arbitraje nace de un acuerdo de arbitraje, de un convenio arbitral o de una cláusula arbitral. ¿Cuál es la diferencia entre convenio y cláusula arbitral? Todo esto son sinónimos, ¿no? Lo que en todo caso sucede es que el convenio arbitral puede estar dentro de un contrato de, no sé, digamos, de compraventa, de obra, de bienes y servicios, lo que sea. O puede estar, puede formar parte de una cláusula de este tipo de contratos, o puede formar parte de un contrato aparte, ¿no? Puede ser un contrato solo. De pronto las partes decidieron, se olvidaron de incluir, nos olvidamos de incluir un acuerdo de arbitraje, o qué, cómo vamos a hacer en caso suceda un conflicto. Ok, entonces suscribimos un acuerdo de arbitraje. Como segundo punto, y esto es importantísimo porque también lo diferencia de otros mecanismos, como por ejemplo la mediación, como por ejemplo la determinación de un experto, es importante que exista un procedimiento neutral en el que se escuchan las partes, ¿no? Y sobre todo, donde la decisión se llegue a partir de la evidencia y los alegatos presentados por las partes. ¿De acuerdo? Como último aspecto, tenemos la decisión, el laudo, que es definitivo, no hay una segunda instancia, no hay una apelación y no es posible pactarlo además. La norma actual ha determinado de ese modo. Hay países que sí hablan aparentemente de apelaciones, pero son muy, muy, muy pocos. Y es de obligatorio cumplimiento, tiene carácter de cosa juzgada, ¿correcto? Bien, convenio arbitral. El contenido de un convenio arbitral es, digamos, el acuerdo arbitral a arbitrar tiene que estar expresamente indicado. Las partes acuerdan someter a arbitraje toda controversia. El alcance de las disputas, derivada y o relacionada a la eficacia. Por ejemplo, ¿no? Continuamos. Las partes acuerdan someter a arbitraje toda controversia, derivada y o relacionada a la eficacia, interpretación, ejecución y o cualquier otro aspecto del contrato. Es recomendable que el convenio arbitral cubra toda disputa que pueda ocurrir
respecto de una relación contractual, ¿correcto? Pueden limitarlo, pueden decir que solamente sea respecto de la interpretación, por dar un ejemplo. Pero es importante que sea respecto de la interpretación, respecto de su validez, respecto de su eficacia, respecto de su discusión, cualquier otro. En el convenio arbitral también se pueden fijar las reglas del proceso, ¿no? Pueden ser creadas por las partes estas reglas, como por ejemplo, cada parte tendrá derecho a, no sé, a, digamos, plantear su demanda y contestación de demanda en 20 días hábiles, ¿no? Una vez constituido el tribunal arbitral. Podría ser. O pueden encargárselo al tribunal, o pueden encargárselo a una institución arbitral si es que se someten a los reglamentos de una institución arbitral. También se puede también se puede regular en este caso el procedimiento de selección, número y calidad de los árbitros, ¿no? Por ejemplo, cada parte elegirá un árbitro, los cuales deberán nombrar luego al presidente. Y es importante, y esto es recomendable en todo caso, que la cualidad de los árbitros, salvo que ya avisoren que puede haber un conflicto pues, de materia complicada, ¿no? Compleja, de repente no es tan recomendable pues, indicar de que el árbitro deberá tener por lo menos 20 años de experiencia o determinadas características. Porque de repente en el mercado, de repente no lo encuentran, o de repente los árbitros con esas características son muy pocos y tienen poca disponibilidad, un sinfín de razones. Lo importante es que cada parte sepa elegir bien a su árbitro. Finalmente los árbitros que sean nuevamente imparciales e independientes y que luego finalmente los árbitros elijan a un presidente que sea también, pues evidentemente, que tenga conocimiento sobre la materia. En el convenio arbitral también es importante, sobre todo los últimos tres aspectos, tiene que ver con, digamos, un convenio arbitral internacional, lugar del arbitraje, el lenguaje del arbitraje, ¿no? La ley aplicable del arbitraje. Esta es una cláusula arbitral, por ejemplo, sencilla, pero eficaz, ¿no? Cualquier controversia o reclamación que surja de este contrato que guarde relación con él, ¿no? Será resuelta mediante arbitraje. Esto de que guarde relación, que derive, que esté relacionado, etcétera, ¿no? Derivado, relacionado, es importante, porque para que la competencia del tribunal arbitral no sea cuestionada, ¿no? En el sentido de que no, esa controversia no deriva necesariamente del contrato, no, sí, pero está relacionada. Por lo tanto, es importante el uso de estos términos, ¿no? Administrado por el centro de arbitraje tal, ¿no? Como por ejemplo de la Cámara, ¿no? De conformidad con sus reglamentos aplicables a la fecha de la controversia. Aquí he precisado fecha de controversia porque hace poco tuve una consulta de una entidad del Estado que, por ejemplo, tenía interés en iniciar un arbitraje de emergencia. ¿Qué es un arbitraje de emergencia? Un arbitraje de emergencia es un proceso por el cual las partes han designado un árbitro que resuelva de manera urgente una solicitud cautelar. ¿Correcto? ¿Qué es lo que sucede con los arbitrajes de emergencia? Que como son un mecanismo nuevo, ¿ok? Recién, digamos, tienen vigencia hace 1, 2, 3 años, no más. Por lo tanto, si estamos hablando de un contrato del 2016, este procedimiento no aplicaría para el convenio arbitral, que usualmente se entiende que los reglamentos a los cuales uno se somete son a la fecha de la suscripción del convenio arbitral. Y por lo tanto, como este nuevo procedimiento y como siempre las instituciones arbitrales renuevan y son innovadoras, ¿no? Con el tiempo, es importante pues indicar que serán los reglamentos aplicables a la fecha de la controversia. También, en caso de subcontratos, esto también lo he agregado, en caso de subcontratos se presentan convenios, se extienden los mismos, ¿no? Y esto es importante también tenerlo presente cuando, por ejemplo, tenemos contratos de obras o contratos donde no solamente es dos partes directas, sino donde una de las partes va a poder, tiene proveedores, tiene subcontratistas, etc. ¿No? En ese caso es importante de que aquellos terceros, que no están, aquellos terceros me refiero a aquellos que no han suscrito esta cláusula arbitral, también
reconozcan la existencia de esta cláusula arbitral y que también tengan ellos una cláusula arbitral, digamos, que regule su relación comercial, para que puedan ser incorporados en un eventual proceso arbitral. ¿Y esto por qué? Porque, como hemos dicho, como estamos hablando ahora, ¿no? El arbitraje nace de un consenso, por lo tanto, las partes tiene que estar claro que han estado de acuerdo en someter su controversia a un árbitro, a un tercero, ¿correcto? Cuando no existe esa voluntad, digamos, como se dice, ¿no? Coloquialmente, caballero nomás, hay que ir al Poder Judicial, ¿no? El convenio arbitral tiene además efectos positivos y negativos, y eso no significa de buenos y malos, ¿correcto? No lo veamos de ese modo, sino más bien de obligaciones positivas que surgen con el convenio arbitral. Para empezar, surge la obligación de que ambas partes deben participar en la constitución del tribunal arbitral, ¿correcto? Si una de las partes se ha visto afectada, por ejemplo, con la resolución del contrato, le han resuelto el contrato y dice, no, esa resolución es ineficaz, yo lo quiero someter a arbitraje. La parte que ha resuelto debe participar en la constitución del tribunal arbitral. Debe responder la solicitud de arbitraje, que es con la cual nace el arbitraje, no nace con la demanda, sino con la solicitud. Debe responder y designar a su árbitro, ¿correcto? Y vamos a ver que si no lo hace, le puede nombrar a su árbitro. Pagar los honorarios del tribunal arbitral y del centro de arbitraje. Eso también es importantísimo que se tenga presente. Es una muestra de buena fe procesal el pago de los honorarios del tribunal arbitral. Y no solamente es una muestra de buena fe, sino también es una obligación que nace del convenio arbitral. Porque una vez que uno pacta convenio arbitral, ya sabe que va a tener que pagar este tipo de honorarios. Y también tiene que cooperar en relación a materias procesales, como por ejemplo cumplir con las órdenes del tribunal, en lo que es programación de audiencias. No está bien, ¿no? Solicitar, pues, por lo menos, digamos, ¿no? Un día antes de que ocurra la audiencia, reprogramación. El mismo día, reprogramación, ¿no? Ok, una vez puede pasar. La siguiente, ok, vamos a reprogramar, coordinamos todas las partes con el secretario, con los árbitros, se tiene la fecha, luego, no, vamos a pedir reprogramación. Evidentemente, ahí hay un proceder de mala fe procesal, ¿no? Cumplir con la exhibición de documentos, y también así lo exige el tribunal, y también cumplir con ejecutar una carta fianza, por ejemplo, si es que el tribunal le ordena que no lo haga, ¿correcto? Y evidentemente no obstruir el arbitraje y no usar maniobras dilatorias. Como obligación negativa que surge con el convenio arbitral, lo hemos comentado al inicio, cuando uno elige arbitraje, excluye al juez. Por lo tanto, la obligación negativa es no acudir a las cortes judiciales para resolver una disputa, ¿correcto? ¿Qué sucede si es que alguna de las partes no cumple con esto, ¿no? El arbitraje igual es ineludible, lo he comentado. Si una parte no designa su árbitro, la parte que cumplió puede pedir que la Cámara de Comercio del lugar del arbitraje la designe. Si una parte inicia litigios judiciales, la otra parte puede plantear excepción de arbitraje. Puede decir, señor juez, usted no es competente, tiene que llevar este asunto a arbitraje. Si una parte no cumple con las decisiones del tribunal, el tribunal puede luego condenarlo al pago exclusivo de las costas procesales. Y si una parte no cumple con el laudo, este puede ser ejecutado en la vía judicial. ¿Correcto? Es importante tener presente que además el laudo no genera un nuevo contrato, ¿correcto? Lo voy a comentar un poco más adelante a propósito de un caso que hace muy poco se ha visto también. En fin, uno de los tres principios, digamos, más importantes del convenio, que tiene que ver con el convenio arbitral, vendrían a ser los siguientes tres. Separabilidad, autonomía del convenio arbitral. ¿Qué significa? Hemos dicho de que el convenio arbitral puede ser puede ser como una cláusula, estar contenido como, digamos, puede adoptar la forma de una cláusula en un contrato, o puede ser un contrato, puede ser un documento aparte. Pero en cualquiera de los dos supuestos, el convenio arbitral es independiente del contrato en el cual está contenido, ¿de acuerdo?
¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la otra vez, y esto sucedió en un caso internacional, eh, se tenía un contrato de agencia de distribución internacional donde una de las partes, la demandada, decía que el tribunal arbitral era incompetente porque el contrato que se está discutiendo ya venció hace 5 años atrás y por lo tanto el convenio arbitral también ya feneció y no corresponde pues que sea dilucidada la controversia ante el tribunal arbitral, sino más bien ante las cortes correspondientes, cortes judiciales. Y esto fue desestimado. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que el contrato comercial puede haber terminado, puede haber vencido, lo que sea, incluso puede ser hasta nulo, eso no significa que el convenio arbitral también haya vencido. Para que se entienda de que el convenio arbitral haya vencido, las partes debieron haber suscrito un siguiente convenio, un siguiente acuerdo por el cual dieran por terminado ese, eh, digamos, la vigencia del convenio arbitral, ¿correcto? También hablamos del competence, que significa que inclusive si se alega la nulidad del convenio arbitral, de la cláusula arbitral, como les comenté al inicio, eh, finalmente es el tribunal arbitral quien tiene la facultad para resolver sobre su propia competencia, ¿correcto? Y como último principio está el indubio pro arbitri, que vendría a ser, digamos, la interpretación de que en caso de duda de si corresponde o no llevar a arbitraje digamos, una controversia, eh, digamos, se entiende, se interpreta en favor de que sí corresponde, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, en la Corte de Singapur, si no me equivoco, determinó que ante una cláusula arbitral o ante un convenio, una cláusula donde se pactaba que iban a ser competentes un tribunal arbitral, ¿no? Y designado por el centro, la Cámara de Comercio de Singapur, y también los jueces de Singapur, se determinó en ese momento de que cuando se refería a los jueces era respecto de aspectos, digamos, de auxilio judicial, ¿no? Ya sea como medidas cautelares, ya sea para, digamos, que sea, para que tenga eh, fuerza coercitiva, ¿no? Lo determinado por el tribunal arbitral en caso de que no sea obedecido por alguna de las partes, ¿no? Como hemos hablado, por ejemplo, de la ejecución del laudo. Pero no significaba de que el tribunal arbitral no era competente. Finalmente las partes han expresado de manera, digamos, clara, o al menos lo han indicado expresamente, que su intención es someter a arbitraje sus controversias, y eso debería ser respetado. Más o menos lo que hemos comentado, ¿no? El convenio arbitral es un contrato distinto, independiente de la relación comercial de las partes. El tribunal es el único competente para decidir sobre su propia competencia. En el 1071, por ejemplo, está en el artículo 3, numeral 3. Y en caso de duda respecto a la competencia, debe entenderse que el conflicto se encuentra sometido a arbitraje. Algo que más podemos agregar es vamos a hablar ahora sobre el segundo aspecto, digamos, ¿no? El proceso arbitral, que en la definición de Gary Born hablaba de procedimientos neutrales, ¿no? Lo cual nos lleva, pues, evidentemente a pensar en lo que es el debido proceso. Y, bueno, arrancamos diciendo que las etapas del proceso arbitral son básicamente las siguientes, ¿no? La petición, que la distingo de la postulatoria, porque, como ya he adelantado un poco, el arbitraje no inicia con la demanda, ¿no? A diferencia del Poder Judicial, no es que cuando uno presenta su demanda al Poder Judicial ya inicia el proceso. En cambio, en el ámbito del arbitraje, el proceso arbitral inicia con la petición, con la solicitud de arbitraje, ya sea directamente a la parte, ¿no? En caso de arbitraje ad hoc, o con su presentación de la mesa de partes de la Cámara, ¿no? O en la institución arbitral. Que luego se corre traslado de ello a la contraparte para que responda. Luego está la etapa postulatoria. Una vez
que en la solicitud de arbitraje no solamente uno plantea cuáles van a ser sus futuras pretensiones, digamos, a manera general y en qué consiste la controversia, y también indica cuál es el convenio arbitral, también designa su árbitro, la otra parte designa su árbitro, entre los dos designan al presidente o a la presidenta, y ahí está, inició, ya está constituido el tribunal arbitral con la aceptación del presidente, y pues dependiendo de cuáles son los reglamentos aplicables, se va a dar un plazo para que la parte demandante presente su demanda. Y ahí pasamos a la parte postulatoria, de contestación, reconvención, etc. Luego pasamos a la etapa probatoria, si es que acaso hay, por ejemplo, hay pericia, hay testimoniales, ¿no? Y finalmente pasamos a la etapa decisoria, que vendría a ser la del laudo arbitral. Y esto es importante, y esto está recogido en la ley de arbitraje, en el decreto legislativo 1071, y viene de lo que hemos comentado como en la parte de la definición también. El tribunal arbitral deberá tratar a las partes con igualdad y darle a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos, entre los cuales está ser oído, ¿no? Y eso es importantísimo porque, por ejemplo, hay otro mecanismo como es la determinación de un experto, ¿no? Digamos, ¿qué sucede si ustedes dicen, a ver, no estamos de acuerdo en cuál es el valor del inmueble que estamos vendiendo, hemos puesto arbitraje, así que y el arbitraje, el árbitro va a ser pues un perito tasador, y y así lo hemos llamado. Pero no es necesariamente arbitraje si es que ese perito tasador lleva a cabo su investigación de mercado propio, digamos, para determinar el valor del inmueble que están vendiendo. En ese caso, no estamos ante un arbitraje. No estamos ante un arbitraje si es que finalmente el experto, ¿no? No toma en cuenta aquello que ha sido presentado por las partes. No puede además hacer sus propias investigaciones, ¿no? Es algo que evidentemente el tribunal arbitral puede tomar pruebas de oficio, pero tiene que ser sometido a conocimiento de las partes y que tengan esas partes oportunidad de manifestar lo conveniente a su derecho respecto de lo que está siendo incluido por el tribunal arbitral. El tribunal arbitral, bajo ningún supuesto, bajo ningún motivo, de ninguna manera, puede ni debe incorporar un argumento o menos aún una prueba, sin que haya sido sometida a las partes, sin que haya sido presentada a las partes para que puedan, digamos, señalar lo conveniente a su derecho y puedan defenderse. Ese sería, nuevamente, una afectación a su debido proceso. Entonces, debe procurar la adecuada defensa de las partes. Cada una debe otorgar, pues, plazos para prueba, oportunidad para alegar, etc. Lo interesante del arbitraje, y de repente una de sus mayores ventajas con respecto al Poder Judicial, es la libertad de regulación de actuaciones, ¿no? Las partes, en realidad, muchas veces, en la mayoría de los arbitrajes en los que he podido participar, se le ha pedido a las partes que definan cuánto tiempo necesitan para presentar una pericia, cuánto tiempo necesitan para presentar sus alegaciones. Hace muy poco, por ejemplo, la última audiencia que hemos tenido, una de las partes pidió que por favor se le otorgue un plazo para presentar conclusiones y medios probatorios respecto de lo que se ha hablado en la audiencia llevada a cabo, ¿no? Y en principio el tribunal eso lo puede considerar ahí mismo y puede decir, a ver, ya se han presentado suficientes medios probatorios, no nos parece correcto, pero corremos traslado y que nos diga la otra parte si está de acuerdo. Y si la otra parte dice, sí, estamos de acuerdo, como en este caso sucedió, pues evidentemente el tribunal arbitral otorga ese plazo, y con lo cual se ve de que las partes están diseñando, no solamente han diseñado ya antes su proceso, sino que lo van diseñando, ¿no? Todo con que siempre guardando, pues, el respeto al debido proceso. ¿Cómo proceder ante una afectación, por ejemplo, del debido proceso? Pues tiene que ser un reclamo expreso e inmediato. Si no sucede este reclamo expreso e inmediato, hay algo que es bastante, digamos, que ayuda mucho para que no existan luego nulidades, ¿no? Lo cual sí ocurre mucho también en el Poder Judicial.
¿no? Donde sucede, no sé, alguna mala notificación, nulidad, ¿no? O, no sé, lo que sea, nulidad. Para que no ocurra eso, por ejemplo, el 1071, y también hay, los reglamentos arbitrales lo indican, eh, el laudo no podrá ser anulado si es que las partes no han expresado, no han puesto conocimiento del tribunal esta afectación a sus derechos, ¿no? De modo que el tribunal pueda reencauzar el proceso y se pueda subsanar esa afectación de haber ocurrido. Antes de pasar al laudo arbitral, quisiera insistir en el asunto de que las partes sean escuchadas, ¿no? Porque en el arbitraje lo interesante es que al menos siempre debería haber una audiencia, ¿no? Ya sea única, eh, pueden haber más, pueden haber, es usual también que haya, por ejemplo, si el caso es muy complejo, que haya una audiencia de ilustración de hechos, donde las partes cuentan solamente de hechos, los hechos del caso. Luego una pericia, una audiencia de debate entre peritos, ¿no? En caso haya pericias, y también una audiencia de informes orales donde ya en las partes exponen sus alegaciones de índole, sobre todo legal. Pero esto también es importante, por ejemplo, en el caso del arbitraje de emergencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque no es recomendable de que solamente el árbitro, justamente por lo que estamos hablando, de esa definición y de lo que estamos viendo también de la normativa que reconoce digamos, el proceso arbitral, y vemos que este es un aspecto fundamental, el que las partes puedan ser oídas, ¿no? Por lo tanto, también en el arbitraje de emergencia, si bien podría entenderse de que, oye, es suficiente con la solicitud cautelar y con la respuesta, lo recomendable, si por ahí tienen alguna oportunidad de ser árbitros de emergencia o de participar en un proceso de emergencia, solicitar que el árbitro cite a audiencia para que puedan ustedes exponer sus posiciones, ¿no? Ok, laudo arbitral, para ir terminando. Algunos aspectos básicos. El laudo arbitral, pues, es un principio y es un derecho de la función arbitral según el 1071, pero también es un deber. Hay que tener claro que, como hemos iniciado también esta exposición, el juzgador, el árbitro, es un juzgador no gubernamental. Es elegido por las partes y es pagado por las partes. Eso significa de que lo que existe en realidad es una relación, ¿no?, contractual entre las partes y el árbitro. El árbitro está obligado, a diferencia de lo que sucede con el Poder Judicial, donde el juez no es el encargado de impulsar el proceso, sino las partes. Acá, en cambio, el árbitro está obligado a dictar un laudo que resuelva la controversia. ¿Correcto? Y por lo tanto, en principio, el árbitro es quien tiene que impulsar el proceso. Si las partes, ninguna de las partes pide una audiencia, como muchas veces me ha pasado, el árbitro solo tiene que fijar audiencia. Audiencia única, audiencia, informes orales, lo que sea, pero ir cerrando etapas, ¿no? Las que hemos estado comentando del proceso arbitral. Existen dos tipos de laudo parcial, laudo final. Ambos son definitivos. La diferencia entre uno y otro es, por ejemplo, que, digamos, ¿qué sucede si estamos ante un contrato ante un proceso, perdón, donde se discute la eficacia de una resolución, la ineficacia de una resolución de contrato? Que si en caso se declara que la ineficacia es de que la resolución es correcta, corresponde entonces la liquidación de obra. ¿De acuerdo? Entonces, de repente, una de las partes dice, pues yo quiero que primero se resuelva si está bien resuelto el contrato o no, que se determine si está bien resuelto el contrato o no, y luego se verá si es que corresponde o no hacer la liquidación de obra, porque ahí es donde va a haber pericias y etc. Y lo lógico, digamos, por temas de celeridad procesal, sería llevar a cabo esa sugerencia. Primero resolver, determinar si está bien resuelto, y si se ve de que estuvo bien resuelto, recién ahí seguir con el proceso y con la determinación de la liquidación de obra, por dar un ejemplo. Para eso, para determinar de que estuvo bien resuelto, correspondería, por ejemplo, fijar un laudo parcial.
Si se dice de que no estuvo bien resuelto y por lo tanto se declara ineficaz la resolución del contrato en este ejemplo dado, ya no estaríamos ante un laudo parcial, sino ante uno definitivo, ¿correcto? Ya habría dicho, esto es ineficaz la resolución, por lo tanto no corresponde a la liquidación de obra y ahí quedaría el arbitraje. No hay recurso de reconsideración contra el laudo, lo que hay, hay solicitudes de interpretación, solicitudes de integración, si es que el tribunal se ha olvidado de incorporar algo, solicitud de exclusión, si es que el tribunal de repente ha ido de más, ¿no? En otorgar algo, sobre todo en resolver algo que no ha sido puesto en su conocimiento o a controversia, ¿no? Y pero lo más importante es que el laudo es definitivo, es inapelable y es de obligatorio cumplimiento, produce efectos de cosa juzgada. Y acá comentaba de que no hay que considerar de que en realidad nace un nuevo contrato con el laudo, ¿de acuerdo? Y esto lo traigo a colación porque hace muy poco, en un caso, eh, se inició un arbitraje justamente porque se resolvió un contrato alegando incumplimiento de la obligación de pago de honorarios que había fijado el tribunal arbitral en un laudo anterior, ¿no? Pero si no han cumplido con el pago con esta obligación, por ejemplo, que nace del laudo, lo que corresponde es llevarlo al Poder Judicial y que se ejecute. No corresponde considerar, las obligaciones que nacen de ese laudo no son nuevo contrato, no son parte del contrato. No, no puedes tú resolver, por lo tanto, el contrato del cual nació esa controversia, ese proceso arbitral, ¿no? Sobre la base de un laudo no cumplido. Son aspectos totalmente distintos, ¿correcto? Nuevamente, el laudo es una decisión con efectos jurisdiccionales, podemos decir, que finalmente dan por resuelta una controversia y tienen carácter de cosa juzgada. Aspectos de forma, ¿no? Hay una decisión, se adopta por mayoría, y en defecto de eso decide el presidente. El árbitro que no vota se entiende que ha votado a favor de la mayoría. Ha de ser emitido y notificado dentro de los plazos previstos. Si no es así, el laudo es nulo. Y además el tribunal tiene la sanción de tener que devolver los honorarios que se les haya pagado. Tiene que estar escrito, firmado y en este caso además, sobre todo cuando es de derecho, ¿correcto? Porque puede ser un arbitraje de conciencia, pero estamos acostumbrados sobre todo a ver arbitraje de derecho, tiene que estar motivado, ¿correcto? Si no también se considera que es una afectación al debido proceso. Y como última filmina, digamos, el contenido de un laudo según la ICC vendría a ser el siguiente, ¿no? Nombre de los árbitros, digamos, contar un poco la identificación de las partes, contar cuál ha sido el domicilio procesal de las partes a efectos del proceso, los antecedentes del laudo, en el sentido de qué decisiones han sido tomadas, y también es importante citar el convenio arbitral, ¿no? Finalmente, en el laudo, en el caso de que sea pues, materia de recurso de anulación, es importante tener presente, por ejemplo, si es que uno va a ser árbitro, que eventualmente podría ser revisado por un tercero que es el juez, ¿no? Si es que nuevamente es llevado se sigue un proceso de anulación. Y en ese caso es importante mostrar al juez del que el proceso se ha llevado de manera debida, ¿no? De acuerdo a las reglas acordadas por las partes, ¿no? Donde ambas han sido oídas y ninguna ha tenido alguna preferencia. Y también es importante, pues evidentemente, que se emita pronunciamientos sobre aquellos aspectos que han sido, sobre todo, resaltados por las partes, ya sea los argumentos, como sobre todo las pruebas, ¿no? Si, por ejemplo, hay una prueba que para una parte era fundamental en su posición, es importante que el árbitro la aborde esa prueba, la evalúe e indique por qué considera que la misma si la va a desestimar, por qué la desestima, ¿no? Y si la considera importante, por qué la considera importante, por qué esa prueba o ese argumento vence a los argumentos mostrados o expuestos por la otra parte pues, perdedora, digamos, ¿no?
Eh, Como ustedes pueden ver, el contenido, pues hay que indicar cuál es la normativa aplicable también, los puntos controvertidos, las fechas de las actuaciones, el análisis y finalmente la decisión. Bueno, eso es. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias al doctor Carlos García por su exposición muy especializada y sobre todo experimentada. Los conocimientos teóricos son contrastados con la práctica profesional en su condición de árbitro y antes seguro secretario arbitral y la continua práctica que tiene en esta especialización. Bien, a ver, algunas breves preguntas. Nos preguntaríamos qué materias podrían ser sometidas a arbitraje. Por favor, doctor. Sí, bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Y sobre todo las materias que son sometidas a arbitraje son aquellas pues, que son de carácter comercial y que tienen derechos que sean disponibles, ¿no? Por las partes. Usualmente el arbitraje, bueno, usualmente viene de contratos de materia comercial, de materia civil. Eh, Hay también arbitraje, como todos deben conocer, con el Estado, y justamente el Estado ha tomado la decisión de que pueda someterse a arbitraje, eh, digamos, los contratos de contrataciones del Estado u otros también, ¿no? De infraestructura, por ejemplo, APPs, etcétera. Pero también ha excluido, ¿no? Algunos aspectos, como por ejemplo la aprobación de adicionales. Entonces, eh, digamos, habría que ver caso por caso. Lo usual es que sea claro cuándo estamos ante una materia arbitrable, ¿no? Más aún cuando se trata de, como digo, ¿no? Sobre contratos entre apartes, ¿no? Sobre todo. Correcto. Ahora, a ver, vamos a un poco de casuística, si lo permite, doctor. Ahí recientemente se publica un pleno, ¿no? Sobre materia Ujú, civil. El tema del cónyuge que no interviene en la disposición de bienes. ujú. Y bueno, la duda era si el contrato es nulo o solo ineficaz. Ya se pronunció, ¿sí? La Corte Suprema y emitió esta decisión, en el sentido que el contrato sería nulo, ¿cierto? O sea, si los bienes son de una sociedad conyugal y uno de los cónyuges no interviene en la transferencia o disposición de dicho bien, este contrato deviene en nulo. Siendo así, pues eh, habrán derechos de terceros, etcétera, que tendrá su propio desarrollo, terceros de buena fe, etcétera. Pero imaginemos un escenario de arbitraje, si fuese sometido a competencia arbitral, ¿tendrían que tomar en cuenta este pleno casatorio, doctor? Bueno, sí, yo creo que sí. O sea, si bien he estado hablando del que el Poder Judicial, digamos, está excluido, o cuando uno habla de arbitraje excluye el Poder Judicial, ello no significa de que sea, eh, que digamos, las normas que conforman el sistema jurídico peruano o el que sea, ¿no? Sea peruano, ecuatoriano, chileno, donde estemos, se deba tomar presente, ¿correcto? Entonces, en principio, considero que sería importante pues, tener presente lo que ha determinado la Corte Suprema. Correcto. Una última pregunta. Entonces, en ese escenario, bueno, digamos que la cultura arbitral de sometimiento de disputas a la sede arbitral, a la competencia arbitral, no se haya muy extendida. Y bueno, este evento lo que busca es generar de repente, ¿sí?, esa posibilidad de acercamiento a más sectores y viendo pues que más allá de lo que pueda significar las limitaciones del Poder Judicial, lo que pueda significar las limitaciones incluso de la mediación a nivel de la conciliación y
obviamente, si hay una disputa es porque la autocomposición no es posible, la necesidad pues de este medio alternativo de solución de conflictos, de solución de disputas. Entonces, en esa medida, doctor, visto desde adentro, ¿cómo podría generarse más cultura arbitral? ¿Cómo podríamos dar pasos decididos para que las personas pues tengan a bien optar por este mecanismo alternativo de solución de conflictos, sabiendo que lo alternativo, el Poder Judicial, eh, tendrá pues sus insuficiencias que están en proceso seguro de poderse resolver? Pero si tenemos esta herramienta, ¿de qué dependerá? Termino. Habrá una parte seguramente de comunicación, difusión, pero sí seguramente también el establecer algunos mecanismos de, no sé si transparencia, pero al menos buen gobierno corporativo, no sé tampoco si cabe el término. O sea, ¿cómo garantizamos a los ciudadanos que efectivamente este es un espacio imparcial, es un espacio que nos da las garantías? ¿Qué se ha pensado de repente para que esa reputación pueda transmitirse al mercado? Adelante, por favor. Sí, bueno, gran pregunta también. A ver, creo que podemos empezar diciendo de que en realidad aquellos casos que han salido a la luz, digamos, respecto de temas ilícitos, son muy pocos, ¿no? Son, digamos, extraordinarios solamente, ¿no? No es, al menos en mi experiencia, felizmente no he tenido, eh, digamos, no he sido testigo de algo así, ¿no? De algo irregular. Eh, y para que, y creo que el público debería sentirse seguro en que el arbitraje es un mecanismo eh, adecuado. Lo importante, en todo caso, no es criticar el arbitraje, ¿no? El arbitraje es, como hemos visto en esta exposición, creo, he tratado de mostrarlo de esa manera, es flexible, es manejable, es rápido, no, y finalmente te da esa seguridad jurídica de que lo resuelto va a ser de obligatorio cumplimiento, va a ser reconocido por el mismo sistema jurídico, ordenamiento. Por lo tanto, lo importante es pues tener presente que los árbitros que sean designados en realidad cumplan las características correspondientes, ¿no? De ética, de conocer la materia, que sea materia de controversia, ¿no? Que es objeto de controversia. Y para que el público, y cómo hacer para que el arbitraje sea un poco más difundido, creo que como bien decías, ¿no? Es un tema de comunicación, ¿no? De que exista, de repente de no ver al arbitraje como algo como algo difícil, ¿no? Creo que eh, más bien en el arbitraje hay muchas cosas, digamos, más ligeras, ¿no? Es mucho más ligero en todo caso que respecto al proceso civil, por dar un ejemplo, ¿no? En el proceso civil tenemos lo que son tachas, oposiciones, ¿no? ¿Correcto? Tenemos excepción por tal, no sé, tercero litisconsorte, tercero, ¿no? Coadyuvante, etc. En el arbitraje, en cambio, la excepción es una sola, de excepción de competencia. Y tú estás pidiendo que el tribunal no sea competente, y ese básicamente, a eso se reduce. El tribunal es competente por tal motivo, ¿no? Porque ya caducó, por ejemplo, el derecho de la parte demandante, ¿no? Entonces, finalmente es una excepción que está, digamos, es una herramienta que está cuestionando la competencia del tribunal arbitral. También, en el proceso arbitral también hay tachas, hay oposiciones, pero lo que prima sobre todo en el proceso arbitral es nuevamente escuchar a las partes,
¿no? Así que, aunque de repente por ahí una prueba así quizás no parece tan pertinente, los árbitros suelen, y me parece correcto, suelen incorporar la prueba presentada para justamente evaluarla y sin que ello signifique un pronunciamiento previo, ¿no? Un pronunciamiento ya sobre cómo va a ser el laudo o el final, eh, sin que ello signifique que se está favoreciendo una de las partes. Simplemente de que el tribunal prefiere tener todos los elementos, ¿no?, que las partes le puedan proveer sobre la controversia y respecto de eso luego, evidentemente, evaluarlo y decidir la controversia. Correcto, doctor. Muy agradecidos pues por esta muy didáctica exposición de fundamentos del arbitraje. Creo Muchas gracias. que los participantes pues han tenido un panorama, una base muy importante para a continuación pues decidirse, creo, por este mecanismo alternativo de solución de conflictos que en su parte de todo aquello que viene resolviendo, pues es más que aquello que de repente siempre es noticia. Entonces, veamos también el otro lado. Ujú. En mi caso, tuve la oportunidad de participar de algunos arbitrajes, no como árbitro, como abogado, y bueno, hablo por mi propia experiencia. Sí, lo que acá se dice por parte del doctor eh, Carlos García, es cierto, es un proceso más ágil, es bastante proactivo y yo creo que visto así, hay toda una posibilidad pues de que este mecanismo esté al alcance de cada vez más personas. Muchas gracias, estimado doctor. Y bueno, están las referencias del doctor, el estudio donde trabaja, para también cualquier solicitud de servicios o de aclaración o de consultas, y así como con nosotros, seguramente a disposición del resto de la población. Reiteramos las Sí, gracias. por supuesto. No, más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, espero que haya sido el agrado de los participantes también, de los asistentes. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, entonces damos por concluida esta transmisión y bueno, en la idea pues de fomentar la cultura, en este caso, que tiene que ver con la solución de conflictos desde una posibilidad arbitral. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias.